Pues seguimos en este escritorio local, lo hacemos ahora para hablar de movilidad con Pedro Mediavilla. Buenas noches. Hola, buenas noches, Burgos ¿qué tal con estáis? bici, que hacía tiempo que no pasáis por aquí, siempre culpa mía, ¿vale? Cuando es de los demás ya lo digo también, pero en este caso tengo que decir que siempre que os llamamos hacéis lo posible y lo imposible por estar aquí y yo quiero que estéis más, así que a ver si nos empezamos a ver las caras. Además sois muchos, con lo cual puede descansar uno y turnarse, etcétera. Pues encantados de acompañaros. Y además quería contar yo con vosotros, porque es verdad que hablamos mucho de movilidad, hablamos mucho de los coches, hablamos de los peatones, pero la bicicleta es un elemento que hace ya mucho tiempo que ha venido para quedarse, creo que eso no lo duda nadie, y tenemos que empezar a interiorizar todos la bicicleta, lo tenemos que interiorizar los conductores del resto de los vehículos y a entender que sois uno más en la vía con todo el respeto y con todos los derechos. Los peatones también, ¿no? Pero tenemos que ir conociendo exactamente cómo funciona la movilidad, cómo funcionan las bicicletas, y yo creo que si podemos, tanto esta noche como el resto de las veces que nos veamos, ir dando pequeñas pistas, pautas, para que todos entendamos cómo debe funcionar la bicicleta. Al otro lado habrá gente que no coja la bicicleta por miedo. Algunos que estén hasta las narices de la bicicleta porque es que se meten por donde sea. Yo creo que si ponemos a cada cosa en su sitio, yo creo que vamos a contribuir, que ese es el plan, un poquito a la pacificación, ¿no?, de ese tráfico. Encantados de colaborar en este sentido. Vamos, si te parece, Pedro, a empezar por el principio, que no siempre es lo habitual. Y es que vosotros lleváis muchos años trabajando. Precisamente, Pedro me viene con un dossier que es delgado en comparación con lo que tienen ellos trabajado, precisamente ayudando, entre otras cosas, al Ayuntamiento de Burgos, porque yo al menos lo veo así, a la hora de planificar la movilidad. Oiga, esto que se está haciendo no está muy bien, esto se debía hacer de otra manera, no por un espíritu crítico, sino por un espíritu constructivo, porque al final es lo que toca para crecer de ciudad. Y yo he estado echando un ojo a ese dossier y digo, es que empezamos precisamente por la base. ¿Cómo debemos construir la movilidad? Porque en esta ciudad, si le preguntamos a cualquiera sin mucho conocimiento de movilidad, dirá, hay carriles bici por ahí esparcidos, que empiezan y acaban sin llegar a ningún sitio, que se ponen en medio de una acera, que atraviesan un aparcamiento. Claro, si lo que queremos es que la gente coja la bici, lo primero que tenemos que pensar es cómo nos movemos en bicicleta, ¿no? Efectivamente. Entonces, llevamos años en ello, pero hay gente que lleva mucho más tiempo que nosotros. Y por eso hemos tenido que ir a beber a las fuentes que han hecho las recomendaciones de diseño de las vías ciclistas españolas y europeas. Hay un manual muy interesante que le conocemos en el mundillo como el CROW, que es pues holandés, que es muy típico ahí el tema de las bicis, que sienta las bases de cómo tiene que ser una vía ciclista. No estoy hablando de cómo tiene que ser un carril bici, sino en general cómo tiene que ser una vía por la que se circule de forma segura para el ciclista y para todos. Al final es, perdóname, como si dijéramos cómo tiene que ser una calle para un peatón. Para que el peatón salga tiene que tener una acera, tiene que tener unas baldosas que no bailen, que no le va a pasar un coche de pronto para que un ciclista se pueda mover por Burgos, quiera o no quiera, pero si le apetece, tengan las condiciones, ¿no? Entonces, esas fuentes las hemos enriquecido con nuestra experiencia particular y con la idiosincrasia de qué es Burgos y dónde está enclavada. Y de la experiencia con las vías ciclistas que se han ido haciendo a lo largo de estos últimos 20 años en la ciudad. Y entonces hemos visto que hay como unas recomendaciones generales que quisiéramos exponer a la ciudad. Bueno, esto se lo hemos mandado al ayuntamiento 20.000 veces, diciendo los puntos negros, las recomendaciones de diseño, y en alguna cosa poco a poco van siendo más permeables. En general, muy complicado, mucha paciencia hay que tener para lo que casi es de sentido común lo lleguen aceptando como propio. Pero bueno, poco a poco. Te iba a decir, digo, uno se pone a leer eso y de pronto dice, lógico, claro. Es alguien como yo, que no tengamos ni pajolerías de movilidad, no te digo ya un técnico que se dedica a esto o un político que lo normal es que esté puesto, ¿no? Es decir, que a veces haya que estar con el mazo dando, como se suele decir, cuando hay otras que no, hay otras que dices, pues mira, nunca lo había pensado y tal, pero hay algunas que, ostras, pues normal, pero por ejemplo, líneas rectas, que esto lo hemos hablado también en el momento de hablar de peatones, cuando se nos hacen circulaciones en ángulo recto, que nadie camina así como un robot, pues imaginémonos en una bicicleta, ¿no? Que no haya grandes giros, grandes desplazamientos extraños, porque lo que prima es la lógica, ¿no?, a la hora de moverse. Entonces vamos a ir punto por punto. Vamos a coger esas 5 o 6 recomendaciones básicas, luego podemos ir al detalle de algunos sitios de la ciudad o incluso a cosas un poco casi más peregrinas, aunque también pueden ser importantes para los que las padecemos. Sí. ¿Vale? Entonces, lo primero es que tiene que ser justa con el ciudadano. Tiene que
lo que nosotros llamamos coherente, de manera que llegue a toda la población, en cierta manera. Para eso se establecen unas pautas técnicas de cuál es la distancia máxima que tiene que haber desde tu casa hasta la vía ciclista segura más cercana. Y aunque en el Plan General de Ordenación Urbana se hablan de estas cosas y ponen unos números, lo ideal sería que estuviese como máximo a 250 metros, 300 metros de tu vivienda. Eso se cumple en algunos sitios de la ciudad, evidentemente, pero en otros ni de largo. En la mayoría, supongo, no se cumple. En muchos no se cumple. Por ejemplo, en todo el distrito de Gamonal, Capiscol, etcétera, pues es que claro, allí están absolutamente viudos de lo que son vías ciclistas. Eso en primer lugar. Perdona, hablabas de que el plan general dice algunas cosas. Sí. ¿Se aproxima a esto que estamos hablando? ¿Los números que pone el plan general se aproximan? No, porque ahí te habla de 500 metros. Entonces, o sea, quiero decir pero ya el documento que se supone que tiene que ordenar la ciudad, sí, si ya va cojo. Anda cojo, por lo menos lo recoge. Sí, ¿no? Que en los anteriores planes ni siquiera se llegaban a pensar que hubiera vías ciclistas y una distancia hasta tu punto de residencia. Entonces, por eso digo que poco a poco. Nosotros lo que queremos es dar unas pautas de cómo la experiencia dice que debiera ser esa red. Sí. Entonces, primera cosa importante, cercana a donde vive la gente y que llegue a todos los barrios. Sí. Ahora mismo pues hay muchos barrios muy populosos a los que no llega, otros menos populosos que igual están en distritos perimetrales, léase, yo qué sé, Cortes mismo, ¿no? que siempre se ha hablado de que querían hacer algo, nunca se hace nada, por ejemplo. Pero casi más importante que eso es que lo que se ejecute o que se esté ejecutando sea con una linealidad, que sea directo. Cuando estamos hablando de eso, dice, ya, los ciclistas que quieren ir en línea recta de un sitio a otro. Digo, evidentemente. Yo soy el primero que siempre se queja de eso, pero cuando uno lee este documento, haces así. Dices, evidentemente. Primero, porque si no es más o menos una línea recta, la experiencia dice que no se usa. O no se usa o buscas el atajo. Claro. Y entonces vamos a intentar hacerlo bien porque se puede normalmente. Hay siempre casos en los que es más difícil por la idiosincrasia de la propia calle, pero bueno, en general se va a poder. Y además, eso que nos pueden acusar de decir, es que pedís que se hagan con preferencia para las vías ciclistas. Digo, evidentemente, porque la ciudad moderna lo que tiende es a que se viva con una calidad de vida. Y la calidad de vida tiene que dar preferencia primero al peatón, después al ciclista y por último al que ahora mismo tiene la preferencia, que es el vehículo a motor. También un poco invirtiendo la pirámide, si me permites, de vulnerabilidad. Es decir, el más vulnerable es el que más protección debe tener, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Pues que al más vulnerable le han hecho convivir con el siguiente vulnerable, que es el ciclista, y su itinerario, algunos se cruzan con otros, un desastre. Entonces, seguimos paso a paso. Línea recta. Entonces, dices, ¿y eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir, por ejemplo, que cuando vamos a ir, por ejemplo, vamos a hablar de calles en concreto. Perfecto. Islas Canarias. Venimos a Avenida Castilla y León y para pasar a la acera de enfrente, que sería el cruce de una calzada, nos obliga la vía que ejecutaron a hacer 3 cruces de calzada y dar un rodeo que supone 200 metros. La realidad que hace el ciclista medio, pues un trocito de jardín, han hecho ya un sendero a lo largo de estos años y pasa por lo que debiera de ser el itinerario lógico. ¿Dónde sucede también? Por ejemplo, calle San Roque con farmacéutico Obdulio Fernández. Otros 3 cruces cuando con uno se puede ir recto.
Y en ese caso en concreto avisamos al ayuntamiento cuando estaban ejecutando obra. Además es de hace poquito. Sí, bueno, eso ya igual ya tiene... No, pues... Eso ya tiene 14 o 15 Pues tenía años. yo el cruce del que me ha ido. Ahí al lado de Ordulio Fernández y toda esa zona han hecho hace año y medio, 2 años, pero era el otro, es por detrás, entonces, donde estoy yo ubicado. Sí, puede ser que estés en otro punto. No, porque claro, la acera del campo, lo que pasa como yo no voy en bicicleta, estaba yo ubicado al otro lado donde han estado actuando, perdóname. Bueno, pues eso es algo que se tiene que tener en cuenta a la hora de hacer el diseño. Otra cosa importante, o para nosotros muy importante que se tiene que tener en cuenta, es que el lugar en el que tiene que estar dentro de la vía pública es la vía ciclista. Y es, como premisa, tiene que estar en la cota en la que no están los peatones, que es en la cota de calzada. Pero no en la cota de calzada sin más, tirándoles a la buena de Dios como en calle Vitoria o en Avenida del Cid. No, hecho con un diseño que sea el diseño conjunto de toda la ciudad y que esté segregado, lo llamamos nosotros, es decir, que esté separado mediante ya sea unos volardos o algún tipo de elemento que impida, en principio, que se meta la circulación motorizada y que dé seguridad a ese ciclista. Es decir, la mayoría de lo que tenemos actualmente en nuestra ciudad no cumple ese parámetro básico de diseño, porque ¿qué es lo que tenemos? Tenemos Avenida de la Paz, mucha, ¿no?, que es acera bici. Y dices, bueno, la acera bici ha funcionado. Bueno, hizo su función, pero al menos lo que ejecutemos a partir de ahora no sea con ese diseño. Se supone que eso es un poco también la idea de un plan de movilidad, ¿no? Es decir, empezar a pensar cómo tiene que crecer y moverse precisamente la ciudad con este criterio en cuanto a bicicletas o con otros en lo que corresponda. Lo que no sé si al final el plan de movilidad, no sé si vosotros habéis presentado alegaciones o habéis visto que de lo que sabéis por vuestra experiencia, lo que pone en el plan, hay un abismo todavía. Sí, lo que pone en el plan de movilidad parte es copia de cosas nuestras, pero el plan de movilidad no sirve para nada. Porque el plan de movilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene presupuesto asignado, porque puede decir una cosa maravillosa, pero no es de obligado cumplimiento, ni tiene una relación directa con el Plan General de Ordenación Urbana. Es un brindis al sol, que muchas cosas las puedes apoyar, otras realmente te parecen horrorosas, pero bueno, pero ni las buenas ni las malas tienen por qué ejecutarse. Y lo negativo es que suelen ejecutarse las malas. Porque al final, fíjate que en esta confusión que he tenido yo con la zona de Ordulio Fernández, se va a hacer una acera, se va a arreglar algo, hay 4 baldosas que están mal y las vamos a arreglar. Antes de ponernos a picar la primera baldosa tendríamos que abrir uno u otro de los distintos documentos que hay para ver cómo se tiene que actuar, cómo hay que meter la fibra óptica en esa calle, cómo debiéramos habilitar el tránsito de ciclistas. Es decir, a la hora de actuar no es cambiar la baldosa por otra y ya está, ¿no? Hostia, tendríamos que tener en cuenta esto, que es lo que a día de hoy, pues algunos estáis ahí pico pala para intentar que se preste esa atención. Ahí influyen muchas cosas. Primero, quiénes son los que deciden que se hacen las cosas, que no son normalmente los políticos firman, sino son algunos técnicos que quizá su conocimiento técnico con respecto a las vías ciclistas sea decimonónico, cuando menos, o quizá ellos están convencidos de que esta idea no es buena para ni la seguridad ni para la ciudad. Y claro, tienes que enfrentarte a un jefe de sección que tiene una idea contraria, y eso es muy complicado. Aunque ya se haya demostrado en el resto de España que hay que ir por otro sitio, si tienes que lidiar con esas personas es difícil. Aunque poco a poco sí que es verdad que se está consiguiendo que se vaya en esta dirección, porque es la lógica. ¿Qué ha pasado hace año y medio, 2 años en la ciudad? Se ha ejecutado unas vías ciclistas nuevas y en gran parte se han metido por la acera, que es algo que hay que ir desterrando. No te digo ya que se cambie Avenida de la Paz y se haga una obra que a lo mejor no hay un presupuesto y hay otras necesidades mayores, pero lo que vas a hacer, no lo hagas mal ya de entrada. ¿Cómo se compra la versión política de, es verdad, tenéis razón, no hay que hacerlo por la acera? Sí, no, si nos da la razón. Pero en tanto que... No, incluso a veces tienen disputas entre ellas porque se dan cuenta de que no, y yo qué sé, ¿cómo han acabado Avenida de la Paz con
con San Lesmes, pues según lo que estaba planificado y que estaba aprobado por el ayuntamiento, lo iban a volver a meter por la acera. Y al final el sentido común dijo, no, por lo menos este trocito, aunque sean en estos 50 metros, lo vamos a hacer bien. Y si el ciudadano se da cuenta, ahí han ejecutado un tramo de vía ciclista moderna, en la que va por calzada y con pues unos catadióptricos, unos separadores que informan de lo que es el lugar, y con un color que es el que está homogeneizado por el resto de la ciudad, que es otro de los parámetros de diseño, que no puede ir un sitio en el que va en gris, otro en el que va en aglomerado asfáltico, otro en pintado de color rojo, otro otro con hormigón. Entonces, no. Además, también hay que tener en cuenta, hablábamos de seguridad, que esas ruedas no son las de un coche, que la estabilidad de una bicicleta no es tampoco la misma, que las condiciones meteorológicas, hablábamos antes de adaptarnos, Burgos es Burgos. Un charco a temperaturas bajo cero se convierte en una pista de hielo, ¿no? Es decir, que todo eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí. Y eso es una herencia que hemos tenido muy mala. En el 2002, cuando se empezó a hacer la ampliación, en realidad es casi la creación de las vías ciclistas en la ciudad, que lo llamaron además ampliación del carril bici de la ciudad de Burgos. No hicieron nada de carril bici, fue todo acera bici, pero encima fue acera bici ejecutado con hormigón, hormigón fracasado y con una ejecución malísima, que es, desgraciadamente la conocemos como la obra de Arranzacinas, que tuvo aquel percance tan desafortunado y bueno, que lo lamentamos todos, ¿no? Pues lo ejecutaron muy mal. ¿Por qué lo ejecutaron mal? Primero por razones que ahora no vienen al caso, pero lo estamos padeciendo. Y lo estamos padeciendo en que está lleno de irregularidades, se levanta cada 2x3 y lo conocemos como el carril charco. Porque en el momento que llueve un poco, afortunadamente está empezando a llover en la ciudad. Hoy ya hay charcos. ¿Por qué? Pues porque no está bien ejecutado. Planteemos que todo esto va en la línea de dar seguridad, pero también de fomentar el uso de la bicicleta. Yo no quiero llegar a mi trabajo manchado, no me apetece caerme o ir teniendo que ir así mirando todo el rato como si tuviera miedo. Entonces, claro, así, pues mira, me voy en coche, me voy de otra manera, pero ya no uso la bicicleta. Son pautas, en principio diría que sencillas, como bien has dicho tú. Hombre, hay calles donde esto pues es prácticamente imposible, no vas a tirar un edificio a cambiar toda una rotonda, pero cada vez que se actúa debería ser sencillo. Vosotros os habéis pateado la ciudad, en este caso, caminado a través de la bicicleta, y hablabas de ese carril bici. No vamos a entrar hoy en eso, pero tenéis un montón de fotografías de zonas donde el carril bici hace aguas en todos los sentidos, ¿verdad? Es decir, que eso también disuade. Cuando uno usa 3 veces un carril que es peligroso, calzada, acera, si hace falta el jardín. ¿Qué le podemos pedir al ayuntamiento para esto? ¿Cómo podemos decir, oye, vamos a empezar a tomarnos en serio las cosas? Porque yo te escucho hablar y me pongo en tu piel y digo, joder, es un trabajo, no sé cómo decirlo, de años, de siglos, poquito a poco, ir consiguiendo cosas. ¿De qué manera se puede dar un golpe en la mesa, ahora que estamos tan pendientes de la movilidad sostenible, de la zona de bajas emisiones? En fin, decir, oiga, ya, tomémonos esto en serio. Pues primero creyéndoselo y luego viviéndolo. No vas a obligar al alcalde o al concejal de movilidad a que utilicen la bicicleta, pero estaría bien de vez en cuando que se dieran un paseo y que lo vivieran en primera persona. Yo te pregunto, ¿por qué no voy a obligar al alcalde? Bueno, yo no soy quien. Te hago el planteamiento por lo siguiente, es decir, yo veo un alcalde, no este en general, muy pendientes de obligarnos, permíteme la expresión, a que hagamos un uso de una movilidad más sostenible, queramos o no. Hay un día sin coche en el que se instaba a ir en bicicleta al trabajo, y yo recuerdo, lo dije en esta casa, que el señor alcalde se fue a ver a una ministra al polígono de Villalonquejar en coche. Oiga, pues predique usted con... O sea, en el momento que usted me dice a mí que como ciudadano tenga que hacer uso de un transporte alternativo, no te digo que lo obliguemos todos los días, pero algún día a lo mejor sí podíamos obligarle al alcalde a que predique con el ejemplo, ¿no? Pues, pienso yo, no sé. Estaría bien, al menos sabe andar en bici. Hemos tenido un historial de algunos que no lo sabían y se vanagloriaban incluso de ello. Bueno, no queremos entrar... Hablando por teléfono mientras conducía, no queremos entrar en esas cosas que nos interesan muy poco, la verdad. Es que es verdad, porque no es nuestra guerra. Que sería fundamental que los que mandan, y a lo mejor también algunos de los técnicos de los que hablabas, pues no sé si una vez a la semana o de vez en cuando se dieran un paseíto de un sitio a otro para percibir, ¿no?, lo que hay. Problemas, porque
hemos hablado hace un momento del tipo de pavimento. Pues hemos dicho 20.000 veces que en Burgos está funcionando el aglomerado asfáltico, porque en las zonas que han hecho en aglomerado asfáltico se levantan menos, tienen menos tendencia a las grietas, la conservación es más fácil y cuesta que lo pongan. En cualquier caso, vamos a seguir hablando, semana a semana de bicicletas. Es que la verdad es que me sentaría ahora y te empezaría a preguntar cuestiones, pero hay un tema que me llama mucho la atención y que tiene que ver con el uso de la bicicleta además para medir la propia contaminación de la ciudad. Es decir, los que estáis metidos en todo esto, además de currar, que esto parece que no es que lo midan para ellos que van en bicicleta, ¿no? Si todos estos trabajos repercuten en el beneficio de la ciudad, pero es que además ahora mismo hay varias ciudades, y Burgos es entre ellas, en las que se están utilizando las bicicletas para medir la contaminación. Explícame esto, porque a mí son partículas y son cosas que a mí se me escapan a mi conocimiento. Sí, y Burgos es una de ellas, y nuestro colectivo es el colectivo Burgos con Bici, en el que estamos colaborando con esta iniciativa. Muy bonito, muy interesante, y consiste en que en España somos 14 ciudades, 14 colectivos, que pertenecemos a Conbici, que es la Coordinadora Nacional en Defensa de la Bicicleta, en la que disponemos de unos medidores de contaminación atmosférica centrados en el tema de las partículas que transportamos en nuestra bicicleta para de forma continua ir registrando los valores, en este caso de partículas en suspensión. Registra todo tipo de partículas en suspensión, pero nos hemos centrado en las que más daño hacen al ser humano, que son las PM2.5, de 2 micras y media. Y gracias a estos aparatitos se registra en continuo el lugar por el que pasas y cada pocos metros va midiendo, va registrando y lo va subiendo a una nube de datos. De manera que tenemos diariamente, dependiendo del ciclista que tenga el medidor y por dónde vaya haciendo su circuito, tenemos un registro de cuál es la realidad del día a día de las partículas en la ciudad de Burgos. Esa realidad pues viene condicionada pues desde porque haya o no anticiclón, a que estés yendo por calzada en lugar de por acera bici, a que estés yendo muy cerca de un coche contaminante o no, pero todo eso se registra. ¿Cuál es el valor que tiene añadido? Esto es una cosa que se llama ciencia ciudadana. El valor añadido es que es en continuo, es real, es muy fiable los datos que se están consiguiendo y vamos a estar un año haciéndolo. Entonces es diariamente, se va a tener una repercusión de cuál es ese valor de contaminación que se tiene en nuestra ciudad y no en un punto concreto. Porque ahora mismo, aparte de lo que acaba de salir en prensa, que la ciudad de Burgos va a tener 15 sensores de contaminación distribuidos, lo cual es muy buena noticia, y pensando sobre todo en las zonas de bajas emisiones. Aparte de eso, ¿qué es lo que había hasta ahora? Había 2 estaciones de medida de contaminación atmosférica de la Junta de Castilla y León, una en Fuentes Blancas, que está muy bien para tener un patrón, un valor en blanco, un lugar limpio. Pero para esto efectivamente no. Y la otra, pues que está junto a la calle Santa Bárbara, en esa zona, en una calle de muy poco tránsito de coches. Cuando estaba en otros lugares, daba otras medidas. Entonces, dependiendo de dónde pongas tú las estaciones, entonces estás engañando más o menos a la población. Y puedes decir, no, Burgos, el aire está limpio. No nos podemos quejar, ¿eh? Vamos, te lo adelanto. Los sitios seguramente no. Pero a pesar de todo, lo que estamos viendo, en lo que estamos midiendo, de las 60 medidas que hemos hecho hasta ahora, pues hemos encontrado que 5 o 6 superan por mucho los valores que están recomendados para la salud. No sé si tenéis algunas rutas que tenéis que repetir de manera habitual para poder hacer una comparativa, supongo, claro, ¿no? Evidentemente, si quieres hacer las cosas bien, tienes que pensar lo que haces. Lo primero que estamos haciendo, vamos a estar un año, entonces lo primero que estamos haciendo es un barrido a la ciudad, de manera que los diferentes voluntarios de la asociación, cuando tienen el medidor, van haciendo su radio de acción. Estamos en todos los distritos, en todas las zonas, entonces yo me curro más en la zona en la que vivo, el otro en la... O el itinerario que me implica ir a mi punto de trabajo, para a lo largo de un mes y medio, tener una primera lectura inicial de qué nos estamos encontrando para ver si nos llama un poco la atención. Tener esa recogida de datos base y luego centrarnos en, por una parte,
puntos de destino masivos, zona centro, en la cual iremos con la bicicleta en la mano, porque desgraciadamente en muchos sitios no se puede ir en bici, y también lugares educativos, escolares, universidad y similares, incluso las zonas del polígono industrial para tener un poco lecturas. Y tanto por la vía ciclista como por la calzada. Y compararemos también el mismo itinerario yendo por vía ciclista a ir por calzada, para, entre otras cosas, por egoísmo, saber si estamos chupando más contaminación o menos contaminación, dependiendo de si vas por una vía segregada o por la calzada normal. Sí, que no obstante, por muy segregada que estamos hablando de continuas, al final también, ¿cuánta contaminación es que estamos se viendo que hay chupa? diferencia, es que son muy sensibles y no es lo mismo estar detrás de un tubo de escape y que te caiga directamente unos picos muy fuertes de, no solamente partículas, derivados de nitrógeno, del azufre o lo que es una combustión clásica de un coche que todavía tenemos casi todos así, a que estés a 5 metros. Supongo, me vienen preguntas, si son tonterías me lo dices, ¿qué tonterías está? Y ya está, ¿no? Pero una de las cosas que pedís y que se han empezado a poner en la ciudad desde hace pues, a lo mejor un año, son esas partes, apeaderos previas a los propios semáforos, para que bicicletas y motos puedan parar en el semáforo por delante de los coches. No sé si en este nivel de mediciones se podrá extraer la diferencia, que será significativa, de estar detrás de un coche, como bien dices, porque el coche está, aunque esté detenido, está consumiendo, a ponerse delante, es decir, como un punto a mayor, es decir, es que esto ya no es una cuestión de regular el tráfico, es una cuestión de salud. Esas son las zonas de espera avanzada o adelantada y la diferencia es abismal. Nosotros no pedimos esas zonas de espera avanzada, que han puesto unas cuantas en la ciudad y que nos encantan, no las pedimos por esta razón. Ahora nos estamos dando cuenta. Yo la he puesto ahora porque me lo estás contando. Nosotros las pedimos por un tema de seguridad. No es lo mismo que salgas tú delante a que salgas detrás y el coche, cuando va a hacer un giro, te cruce y entonces lo que son los itinerarios pues generen un punto de interacción y es el punto peligroso. Entonces, si tú estás delante, sales antes y encima te han visto. Te has asegurado de que te ha visto, porque el coche que está detrás, o sea, en general, el conductor de un vehículo a motor es una persona como tú, como yo, normal, y que no le gusta matar a nadie ni agreder. Por los puntos, los ángulos, por muchas ganas que tengas. Pero vamos a ayudarles y vamos a ayudarles a que te vean. También por parte del ciclista hay que poner esa ayuda. Hay que poner la ayuda primero en hacerte visible durante el día, pero sobre todo por la noche. El hecho de que tengas alguna prenda reflectante y sobre todo que tengas la luz, que todo esto es obligatorio, pero lo usan los que lo usan. Pues vamos a poner nuestro granito de arena a ayudar a que te vean. Bueno, pues zonas de espera adelantada, esenciales para esa seguridad. Y ahora hemos visto que encima también para proteger tu salud, porque si estás detrás te comes gran parte de esas emisiones de un vehículo que la mayoría, cuando están en un semáforo, siguen arrancados. Es lo que me venía en la cabeza ahora, porque efectivamente hay eso, y hay algunos coches que además de lo que aspiras, te dejan ya hasta la cara, ya de otro color. Pedro, vamos a seguir hablando de esto. Me interesa mucho lo del estudio y me da rabia tener que esperar un año para empezar a ver conclusiones, porque serán muy interesantes. Habrá notas de prensa previas. Porque también, incluso al propio peatón, al final, si al carril bici llega una contaminación, al peatón le llegará menos, pero algo está llegando, ¿no? Se va moviendo. Nos vemos en breve. Ya os engancho, os pongo aquí la cadena y de aquí nos movéis, porque hay mucho de qué hablar, incluso de todo esto que hemos comentado hoy, que puede parecer muy, muy básico, de ahí salen muchas ramificaciones. Luego ya podemos ir punto por punto y calle por calle a analizar por qué no, por qué sí. O vamos a ver Reyes Católicos lo que van a hacer, que iban a hacer una cosa horrorosa y que parece ser que la van a hacer mejor. Entonces, todo eso lo podemos ir analizando y colaborando en que sea una ciudad todavía mejor de lo que es, que ya es buena. Vamos a ver si conseguimos en estos ratitos que los que no creen, crean un poco. A ver si, porque era la base. Entonces, si conseguimos eso, tenemos lo demás. Pero nos lo apuntamos y vamos a ir haciendo estas cositas. Vale, Pedro, gracias. Bueno, gracias a vosotros.